Gracias a Dios que nos sigue prestando esta grandiosa oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos todos los que aquí se encuentran también. Dios les siga bendiciendo y les siga poniendo ese deseo en sus corazones de seguir escudriñando de la palabra de Dios, y también aquellos que se encuentran en sus hogares sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo también allá en donde quiera que estén, y si es que están convalecientes, que Dios les siga recuperando, es nuestro deseo. En esta mañana, hermanos y amigos, vamos a continuar con la clase que tenemos, parte 6 de la imposición de manos y dones milagrosos del Espíritu Santo. Y estamos, hermanos, estábamos hablando, hermanos, de cómo, pues, algunos de los hermanos que estudiamos aquí en la palabra de Dios estaban enfermos, y según lo que nos dice la palabra de Dios, pues algunos hasta a punto de muerte, ¿right? A punto de muerte, hermanos, estuvieron, hermanos, y no hubo, hermanos, no se registra que fueron curados por imposición de manos, fueron sanados, ¿right? Por la imposición de manos. Y entre ellos, hermanos, estábamos hablando, citábamos el caso de Epafrodito. Estuvo enfermo este hermano a punto de morir. Lo leíamos allá en Filipenses 2, 25 al 30, en the book of Philippians 2, verses 25 through 30. Ahí estábamos hablando de este Epafrodito, a punto de muerte, dice ahí el versículo 27, verse 27, que dice, pues en verdad estuvo, ¿qué? Enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y nos preguntábamos también, hermanos, pues ¿por qué estuvo a punto de morir? ¿Por qué llegó hasta este estado de gravedad? ¿Qué es que no había hermanos ahí que tuvieran ese don de sanidad para sanarle, verdad? Es la pregunta que hacíamos también, hermanos, ¿por qué llegó hasta esto, a punto de morir, verdad? También hablábamos, hermanos, el caso de Trófimus, right? Que nos habla ahí en 2 de Timoteo 4:20, 2 Timothy 4:20, donde nos dice que el apóstol Pablo dice que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. He left this brother, Trophimus, sick in Miletus, right? Ahí en Mileto, hermanos, le deja el apóstol Pablo, y preguntamos también por qué lo deja enfermo. ¿Qué acaso Pablo no le pudo haber sanado? Right? ¿Por qué razón le deja enfermo ahí? Y claro, estábamos hablando que la voluntad de Dios siempre se va a hacer, ¿verdad? Si Él quiere te sana, si Él no quiere por alguna razón, pues no vas a ser sanado. Pero en este caso no vimos ninguna indicación de que Pablo impusiese sus manos. No nos dice nada Pablo, nada más nos dice que lo dejé enfermo, dice ahí también, right? Y esto ocurrió, hermanos, decíamos, entre los años 60 al 62 AD, 60 through 62 AD. Unos 30 años aproximadamente después de que se establece la iglesia, right? Viene a ocurrir esto. El último caso que veíamos, hermanos, fue allá en también en un caso en Hechos, right? También veíamos en Mileto, 2 de Timoteo 4:20, ya lo leíamos también, ¿verdad? Y Erasto se quedó en Corinto, también, hermanos, hablaba de esto. Bien, hermanos, entonces hasta ahí nos quedamos estos casos, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana, y vamos a ver otra recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Another recommendation Paul gives Timothy. Y ahí en 1 Timoteo 5:23, fíjense lo que nos dice, ahí vamos a continuar. 1 Timothy 5:23. ¿Qué dice ahí, hermanos? 1 Timoteo 5:23.
da este consejo Pablo a Timoteo acerca de sus frecuentes ¿qué? Enfermedades, y nos habla de qué tipo eran enfermedades estomacales del estómago. Y viene y le dice, pues ya no bebas agua, usa un poco de vino para que te ayude en estas enfermedades, hermanos, que tienes tú, por causa de tu estómago, dice. Hace un énfasis, right, en enfermedades del estómago y de tus frecuentes enfermedades del estómago y de otras que frecuentaba Timoteo, right, o que tenía con frecuencia más bien el siervo Timoteo, el hermano Timoteo. Y también data esto, hermanos, del año 60 al 62 aproximadamente se encuentra esto. Y sin embargo, hermanos, el mismo apóstol Pablo había sanado a enfermos. Solamente unos años anteriormente se nos habla de cómo Pablo ya había sanado a enfermos, tenía el don de sanidad. ¿Por qué otra vez no lo usa con Timoteo? Más una enfermedad de este tipo, estomacales, son muy incómodas, ¿verdad? ¿Por qué otra vez Pablo le da este consejo en vez de, ¿verdad?, él hacer algo por él, orar y poner las manos y sanarle, quitarle este malestar, ¿verdad?, por medio, claro, del poder del Espíritu Santo? Pero bueno, vamos a ver, hermanos, cómo Pablo ya sanaba como apóstol de Jesucristo. Uno de ellos, hermanos, se encuentra en Hechos 14, 8 al 10, Acts, in the book of Acts, chapter 14, verses 8 through 10. Vamos a ver ahí en Listra se registra este milagro. Vamos a leerlo ahí, hermanos, Hechos 14, del 8 al 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Está aquí, hermanos, este caso de cómo Pablo sana a este hombre. Había división, hermanos, ahí en la ciudad, hermanos, de Listra, en Iconio también, y Listra, que estaba cerquita de ahí. Y dice que la gente de la ciudad, versículo 4, verse 4, estaba dividida. Unos estaban ¿con quién? Con los judíos, y otros con los apóstoles. Y cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ya andan estos, vamos a irles a matar. Se lanzan, dice, a apedrearlos, a afrentarlos y a apedrearlos. Habiendo los sabido, huyeron a Listra y Derbe. Salen de ahí, hermanos, de Iconio, y huyen a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Allí, dice, predicaban el evangelio. Y es cuando viene este caso de este hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo. ¿Desde cuándo dice ahí? De nacimiento. Jamás, dice, había andado. Who had never walked. Y viene Pablo, hermanos, aquí, oye a Pablo, dice, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Acuérdense que era otro don, el don de ciencia, ¿se acuerdan? The gift of knowledge. Lo tenía Pablo también y entendió que tenía en su corazón, ¿verdad? Dice que tenía ¿qué? Tenía fe para ser sanado. Ni siquiera, hermanos, hace oración, ¿right? No lo dice aquí que hace oración, no menciona. Nada más dice a gran voz, le dice que levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ni siquiera dice ahí que le impuso las manos, ¿right? Entonces en este caso no hubo necesidad de imponer las manos. Dice que él lo hizo nada más por la fe que él tenía, él lo ve, con el conocimiento. Y es por eso que nos quedamos perplejos con los otros hermanos que no fueron sanados. ¿Que acaso no tenían fe? Nos imaginamos que sí, ¿verdad? Tuvo que haber otra razón, como estábamos preguntando, ¿verdad?, la semana pasada, meditando en ello. Este hombre, hermanos, lo sana, se levantó derechito, dice. Él saltó, no nada más dice que se levantó, sino que hasta saltó. Nunca había sentido eso, ¿verdad? La fuerza en los pies, la fuerza en sus piernas.
hasta Salta, dice, y anduvo. Este milagro, hermanos, aquí en Listra, data en el 48 AD, fíjense, el milagro en Listra. 48 AD, aproximadamente según los historiadores que, ¿verdad?, nos dan esta fecha. 48 AD. Años antes, ¿verdad?, de este del 62 y los demás que habíamos visto que no fueron sanados por la imposición de manos, ¿verdad?, por el don de sanidad. En este caso fue sanado este hombre, y ni siquiera por imposición de manos. Año 48, mucho antes que los otros milagros. De que tenía el don de sanidad, Pablo lo tenía. Esto lo prueba. Si parábamos aquí, podemos decir esto ya es prueba de que lo tenía. Pero vamos a continuar. Aún los pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo también, hermanos, que la gente se llevaba, sanaban a los enfermos. Delantales y pañuelos de Pablo. Esto lo encontramos ahí en Hechos 19, 11 y 12. The book of Acts 19, 11 through 12. Double check. Turn on it. Yes. A veces se me olvida picarle el botoncito y déjame checar otra vez. Hechos 19, 11 y 12. ¿Qué dice, hermanos? Y hacía los milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. In English. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Milagros extraordinarios, en inglés, unusual miracles, dice esa versión. King James dice special miracles. Como ustedes lo quieran ver, eran extraordinarios, eran fuera de lo normal, fuera de lo común, right? Con un pañuelo, con un delantal, dice ahí también de Pablo. ¿Tenía el don de sanidad? Sí. Otra vez, no era imposición de manos, right? Solamente con un pañuelo, con un delantal. Dice. Se llevaban los espíritus también, ¿qué es? Las enfermedades se salían, se iban de ellos, y también los espíritus malos salían a correr. Como dice el dicho, patas para qué te quiero, ¿verdad? Los demonios salían corriendo. Caray, esto es poder de Dios, right? Este hombre, Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia, ahora apóstol de Jesucristo, hasta eso, con pañuelos y delantales. Hoy en nuestros días sabemos que muchos hasta venden los pañuelos. Yo me acuerdo que anunciaban un cierto hombre, ¿verdad? Paulino Bernal, ¿cómo se llama? Sí, y en la radio, les voy a mandar un pañuelo con aceite milagroso, manden $100 o manden lo que puedan, si quieren 1000, manden 1000. Y no me estoy burlando, es lo que decía este hombre en la radio, haciendo mercadería. Esto data, hermanos, en los años 57 al 58, esto de los pañuelos y delantales de Pablo. 57, 58 más o menos AD. 57 to 58. Again, way before also, como un poco antes que esto del 60 al 62. A bit before. Cuando vemos que los hermanos, ¿verdad?, no fueron sanados. Ya Pablo sanaba, otra vez lo prueba esto. En una ocasión, Pablo también resucitó a un joven. He resurrected a youth, right? Se llamaba Eutico, Eutychus, right? O Eutychus. En Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Acts 27 through 12. Hechos 20, 7 al 12. ¿Qué dice ahí, hermanos?
Qué gran milagro. What a great miracle. Milagros extraordinarios, extraordinarios, como decía en la otra cita que leíamos. Esto era realmente extraordinario. Ahí en el primer día de la semana reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Estaban congregados para participar de la cena del Señor, tal y como lo hacemos cada primer día de la semana. Hay récord de que se congregaba la iglesia con este propósito, para partir el pan. Y claro, participar de la copa también. Pero esa era una frase muy común que se usaba para partir el pan. Indicaba que estaban reunidos para participar de la cena del Señor. Y ahí es donde pasa esto. Pablo se alargó, dice, hasta la medianoche. Empezó como a las 6 de la tarde el servicio, ¿verdad? Más o menos. Y se alargó el apóstol Pablo hasta la medianoche. Pues ya imagínense a Eutico, vencido del sueño, pobrecito joven, ¿verdad? Estaba cansado y estaba cerquita de la ventana ahí, hermanos. Las ventanas antes realmente pues no eran como las que tenemos hoy, ¿verdad? Que con el aire acondicionado y todo, ¿verdad? No, hermanos, era nada más una apertura y usualmente había nada más trapos que se ponían, ¿verdad? O algo, unas telas. El jovencito se fue para atrás y se cayó desde el ¿qué? Tercer piso, third floor. Estaba algo alto, ¿verdad? Dice que cayó muerto. Lo levantaron sin vida, Eutico. Y viene Pablo, sin embargo. Pablo viene, hermanos, se echó, ¿qué? Dice, sobre él, ¿right? En este caso, es lo que hace Pablo, se echa sobre él, ¿right? Tenemos a algo así parecido en el Antiguo Testamento, parece que fue, no me acuerdo exactamente, el profeta Eliseo o Elías, ¿verdad? Que se echa sobre, ¿verdad?, el cuerpo de un niño que había muerto también y también resucita después el niño. Dice que estornudó el niño, ¿verdad? En este caso Pablo se echa sobre él, hermanos, de esta manera le va a revivir, lo va a resucitar y abrazándole, se echa sobre él, lo abraza y dice que no os alarméis, pues está vivo. Otra vez no dice que le impuso las manos ni nada, no, esta vez lo abrazó, dice. Lo abrazó. Y dice que le resucita. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Participó de la cena del Señor. Y siguió, hermanos, el discurso hasta el otro día. Largamente hasta el alba. Y así dice, salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente ¿qué? Consolados. Otra vez esto prueba que Pablo tenía el don de sanidad. Y otra vez, ¿por qué entonces deja a los hermanos enfermos? Como a Epafrodito, a Trófimo, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Si tenía el don de sanidad. Esto también, hermanos, data del año aproximadamente 58 de este joven, Eutico, 58 AD. Unos cuantos años otra vez antes de estos otros milagros que veíamos, ¿verdad? O que no se hicieron en el 60-62. Viene aquí, hermanos, entonces, fíjense esto, ¿quién lo hacía esto? Pues nadie en aquel día, en aquellos tiempos. No se oía de esto, por eso la gente se amontonaba. ¿Quién lo hizo? Primeramente lo hizo Cristo y luego sus apóstoles lo siguieron haciendo después. Esto es la resurrección. Otra vez, ¿qué propósito tenían todos estos milagros? Probar que ellos eran mensajeros de Dios, apóstoles de Jesucristo, y confirmar la palabra. Este era el propósito, no sacarle dinero a la gente. Esta es la última, fíjense, hermanos, pongamos atención, esta es la última resurrección registrada en la palabra de Dios por el último apóstol elegido por Cristo. Fíjense, la última resurrección que se registra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, y también por el último apóstol de Jesucristo. Ahí concluyó, de lo que sabemos, ¿verdad? De lo que sabemos.
El último milagro por manos de Pablo también, registrado en el Nuevo Testamento. Habla de cómo curó a un enfermo de fiebre. Vamos a ver otro caso. El otro fue la última resurrección registrada en el Nuevo Testamento, este caso de Eutico. Vamos a ver otro caso, hermanos, ahora, de el último milagro que Pablo hizo, que se registra en el Nuevo Testamento, y habla, hermanos, de cómo curó a un enfermo de fiebre y de disentería. Son enfermedades también estomacales, ¿verdad? Que se mete el virus ahí, o la bacteria más bien, ¿verdad? Y es algo muy feo, hermanos, disentería, ¿verdad? No se lo deseamos a nadie. Y a muchos otros también enfermos en la isla de Malta. Esto lo vamos a ver ahí, hermanos, en Hechos 28, 7 al 10. El último milagro, o los últimos milagros, porque curó a mucha gente también, ¿verdad? Hechos 28, 7 al 10. ¿Qué dice, hermanos? Acts 28, 7 through 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Julio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Julio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ahí está, hermanos, también otros grandiosos milagros. Empieza con el padre de ¿quién? De Publio. Publio era pues el hombre principal ahí de la isla de Malta. Cuando naufragaron, ¿se acuerdan? En su naufragio, llegan ahí y se topan con la gente. Primero se topan ahí con los nativos, dice la palabra de Dios, le pica la víbora, ¿se acuerdan? A Pablo también. Pensaron que era, este es un maldito, mira. Ahí, eso es lo que se saca, ¿verdad? A veces una persona malísima, porque mira, le picó la víbora, ¿eh? Luego ven que no le hace nada, no le hace daño, es un Dios. Cambian rápido de pensar. Y luego viene, hermanos, estaba enfermo, este hombre, el padre de Publio, lo sana, y también empezaron a traer, vieron que había sanación, pues empezaron a traer a todos los enfermos de ahí de la isla. Y todos, ¿qué? Y todos eran sanados. Aquí a Publio oró, dice, primero, y también ¿qué? Y también le impuso las manos a Publio. ¿Tenía don de sanidad Pablo otra vez? Sí, claro que sí. Esto prueba, hermanos, que tenía el don de sanidad. Y esto también nos data, hermanos, del 58 aproximadamente. El año 58 también, Publio y los demás. El padre de Publio y los otros. 58, en la misma era más o menos ahí. 58, eso, unos cuantos años antes de los otros casos en donde leemos que los hermanos no fueron sanados milagrosamente por los apóstoles, por el don de sanidad. Claro que si Dios los sana, Dios tuvo misericordia, dice ahí, ¿verdad? Dios se compadeció, pero no fueron hermanos sanados de esta manera como Pablo solía hacer, donde quiera que iba. Este es el último milagro registrado en la Biblia por Pablo, o los últimos milagros, porque también sanó otra vez a muchas personas ahí de la isla. Y luego dice que les honraron con muchas atenciones, y luego ya los encaminan y zarpan ellos, nos cargaron de las cosas necesarias y acuérdense que iban hasta Roma, porque Pablo había apelado ir al César. La pregunta surge, hermanos, otra vez, amigos, ¿por qué entonces estuvo Epafrodito tan enfermo así que estaba al borde de la muerte? Otra vez hacemos la pregunta, ¿es que acaso no hubo ningún apóstol, hermano, con el don de sanidad que hubiera querido sanarle? ¿Por qué Pablo deja a Trófimo en Mileto enfermo? Otra vez preguntamos, ¿por qué razón no lo sanó?
Sí, claro, ya veíamos la semana pasada, tiene que ver con la voluntad de Dios, ya sabemos eso. Pero otra vez, Pablo tenía también el don de conocimiento, ¿verdad? Como ese hombre que le sanó y vio que tenía ¿qué? Fe, y le sana al paralítico. Viene este hombre, el padre Publio, y le sana, le pone las manos, ¿verdad? Dice ahí, oró, claro, y le ponen las manos y lo sana, y luego venían todos los demás. No nos dice los otros si él les impuso las manos a los demás de la isla, ¿verdad? Pero venían sanados. A lo mejor con un delantal nada más de él, como los otros milagros, ¿verdad? No sabemos exactamente los de la isla, ¿no? Pero el padre de Publio sí puso las manos. ¿Por qué a Trófimo lo deja en Mileto enfermo? Si Pablo como apóstol tenía el don de sanidad, ya lo veíamos, ya lo probamos con las citas que leíamos. ¿Por qué le recomienda a Timoteo que usara un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades? Le dice, ¿no? Un poquito de vino, o sea, un remedio, ¿verdad? Natural, podemos decir. El agua de aquellos tiempos, hermano, no era así como la tenemos nosotros, que la filtramos y que reverse osmosis y que ionization y que ultraviolet, ultravioleta y todo lo demás, ¿verdad? No era tan fácil, hermanos, especialmente en aquellos lugares desérticos, right? Más cuando tenías problemas del estómago, right? ¿Por qué mejor no imponerle las manos a Timoteo y sanarle milagrosamente? Especialmente siendo que Timoteo, hermanos, estaba trabajando en la obra del Señor, estableciendo ancianos, ¿se acuerdan? Era un hombre útil. Pues sánale, Pablo, para que no esté con estos malestares, ¿verdad? Y haga su trabajo mejor, más expeditamente, ¿verdad? Imaginémonos a Timoteo, hermanos, con problemas estomacales, con frecuentes enfermedades, quizá teniendo que ir al baño constantemente, ¿verdad? Y al mismo tiempo tratando de enfocarse en los asuntos espirituales de la iglesia, y Pablo recomendándole que tomase un poco de vino, teniendo el don de sanidad. Entonces podemos, hermanos, concluir indirectamente que tuvo que haber habido una razón fuera del control de Pablo y de los demás apóstoles por no haber sanado a estas personas. ¿No será que ya para los años 60 AD los dones de tipo milagroso habían cesado? ¿Existe esa posibilidad? ¿Habían cumplido ya su propósito? Sí. ¿Cuál era el propósito? Confirmar ¿qué? La palabra de Dios, right? Ya veíamos eso. Confirmar que los apóstoles eran hombres escogidos y enviados por Dios. Ese era el propósito, ya lo veíamos. Hoy en nuestros días, hermanos y amigos, el Espíritu Santo sigue obrando milagrosamente en la iglesia del Señor. No estamos diciendo, hermanos, que no obra Dios milagrosamente todavía, o que el Espíritu Santo ya perdió su poder, pero ya no es por medio de la imposición de manos apostólicas. Ya no están entre nosotros los apóstoles y no hay necesidad ni posibilidad de confirmar nuevamente la palabra del Señor. Como le decía a este joven que hablaba con él la semana pasada, ellos tienen sus apóstoles. Ellos escogen sus apóstoles. ¿Y quién los escogió? Pues de ahí de entre ellos del mismo grupo, del profeta mayor, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Y él designa quiénes van a ser apóstoles. ¿Y Pablo qué decía? Yo soy apóstol ¿de quién? De Cristo. No escogido por hombres, sino ¿por quién? Por Cristo. Ya no tenemos a los apóstoles. Ya no hay necesidad de confirmar que ellos eran siervos de Dios o confirmar otra vez la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 20:29? John 20:29. Fíjense lo que nos dice ahí Juan. Juan 20:29. English. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed."
Usted y yo no tenemos que haber visto esos grandes milagros que eran extraordinarios, sí. Levantar a un hombre que cayó del tercer piso, un joven, y resucitar, imagínense. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, qué grandioso, ¿verdad? Verlo en persona. Pero dice Cristo, es todavía más grandioso creer sin ver, dice Cristo. Ahora sí, Tomás, Señor mío, Señor mío y Dios mío. Ahora sí, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué no creíste cuando te dijeron los apóstoles? No estuviste ahí presente tú, pero tus hermanos apóstoles te dijeron, el Señor estuvo con nosotros. ¿Por qué no les creíste? Y él, pues hasta no ver, no creer, ¿verdad? Si no viese yo, ¿qué? Sus manos y su costado, no creeré. No, Tomás, oye, tan valiente eres Tomás. Y así mucha gente, si yo no veo algo milagroso, yo no creo. Si Dios no me sana a mi madrecita que está muriendo de cáncer, yo no creo en Dios. Le estás poniendo condiciones a Dios. Ya dijo Cristo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Hoy ya tenemos la palabra de Dios, hermanos, completita. Ya no hay nueva revelación que esperar. ¿Qué estamos esperando? ¿Que Dios nos siga revelando otra cosa para ver cómo podemos ser salvos? Ya Dios ya nos lo hizo ver. Ya lo entendemos. ¿Qué otra revelación, hermano, nos falta? Ninguna. Ya tenemos la palabra de Dios completa, ya no hay nueva revelación que esperar. Lo que tenemos escrito es ya suficiente, debe de ser suficiente. Esto lo dice ahí mismo Juan 20, 30 y 31. Ya Juan les está diciendo desde hace casi 2000 años, esto debe ya ser suficiente, todo lo que se escribió. Todas las obras que hicieron los apóstoles, todo lo que hizo Cristo, debe ya ser suficiente. Y ya lo tenemos compilado. Ya lo tenemos compilado, o sea, lo pusieron juntamente ya los evangelios. La palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 20, 30 y 31? John 20, 30 and 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amen. English. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Ahí está, ya está. Todo lo que Cristo hizo, dice aquí que no está escrito. Infinidad de cosas que no haría nuestro Señor, nos imaginamos. Pero lo que está escrito, todos los casos que ya hemos estudiado, deben de ser suficientes para el que anda buscando a Dios sinceramente. Creerlo, ¿verdad? Ese es un requisito. Hebreos 11:6, it's a requirement to be accepted by God. Believe, right? Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Entendemos eso, hermanos. Todo está ya escrito, ya está completo el Evangelio, y lo que se ha escrito es suficiente para que creáis que Jesús es el Cristo. Si no es suficiente lo que tú estás leyendo, hermano, hermana, amigo, amiga, hay un problema contigo, no con la palabra de Dios, no con Dios. El problema es contigo ya, porque debe ser suficiente, dice Juan, con lo que está escrito, para que tú creas que Jesús es el Cristo. Y es triste a veces porque para muchos de nuestros familiares no es suficiente, ¿verdad? O nuestras amistades, o nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Cuando una persona arrepentida es la clave, después de confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, pide ser bautizada para el perdón de sus pecados en las aguas del bautismo, esa persona recibe
el don del Espíritu Santo en las aguas del bautismo. Y es añadida a la iglesia de Cristo, su iglesia, His church. No a una denominación hecha por hombres, fundada por hombres, a su iglesia. Tal y como lo dice Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué nos dice, hermanos? Romans 10, 9 and 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Tienes que ¿qué? Que confesar. Tienes que creer. Confesar, sin embargo, con tu boca, hablarlo, decirlo en frente de los testigos que están ahí presentes antes de ser bautizado o bautizada. No es algo que yo estoy poniendo como requisito. Ya Pablo lo había dicho miles de años antes, ¿verdad? Hechos 2, 36 al 38 también nos da otro requisito. No nada más es, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y te quedas así. Si te quedas ahí en ese paso, estás igual que los demonios. Ay, porque los demonios, ¿qué dice? También creen y tiemblan. Y confesaban a Cristo, ¿se acuerdan? ¿Qué quieres con nosotros, Santo de Dios? Venían los demonios y ay, este es el Santo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? Lo confesaban. ¿Pero fueron salvos? Pues no. ¿Cuál es el otro requisito, hermanos? Hechos 2, 36 al 38, ¿qué dice? Sepa pues clarísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Esta es la promesa que Dios dio. Esto es lo que Pedro le responde cuando alguna persona nos pregunta, bueno, ¿qué debo de hacer? Right? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro no dice, ya no tienen que hacer nada. ¿Ven ustedes? Le responde a la pregunta de ellos, ¿qué haremos? What shall we do? O sea, ya la regamos, ya crucificamos al Hijo de Dios. Ya hicimos lo insensato. ¿Qué podemos hacer ahora? Y Pedro dice, pueden hacer esto. Si quieren, claro, no es forzado. El mundo religioso que dice, tú no tienes que hacer nada, ya Dios lo hizo todo. Eso es una mentira del diablo. Tienes que hacer algo. Así como estos tuvieron que hacerlo. Arrepiéntanse, dice Pablo, ¿no? Pedro, perdón. Arrepiéntanse y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y viene entonces el don, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios te lo regala. Todavía sigue haciendo Dios, aparte de que ya hizo, llamando a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí en la cruz. Y Dios todavía sigue haciendo. Te da el don del Espíritu Santo. Ahí lo recibes. Entonces sí puedes hacer algo, amigo, amiga. Y tienes que hacer algo. Si quieres recibir el perdón de Dios, tienes que ser bautizado. No es nada más, hermanos, como dice mucha gente. Bueno, el bautismo es nada más un acto externo de la fe que tienes interna, algo así, ¿verdad? No, es más que un acto externo. Es la convicción de que crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí le demuestras a Dios. Y ahí tus pecados son lavados. Ahí en las aguas del bautismo, tus pecados son lavados. No antes del bautismo, sino en las aguas del bautismo. Y cuando haces eso, ¿qué dice el 41? Sigan leyendo, verse 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas dice ahí? Como 3,000. Right? Wow, that's a lot of people. Los que recibieron su palabra, they that what? Gladly received. La King James nos añade una
la característica más, gladly, o sea, con gozo, gozosamente. Y cuando viene uno a las aguas del bautismo arrepentido, está uno contentísimo, ¿verdad? Contentísimo. The happiest day. El día más feliz. Tenemos un himno que se llama Día Feliz, ¿verdad? Feliz momento en que escogí servir a mi Señor. 47, sigan leyendo, hermanos. 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y Dios, Cristo, el Señor, añadía ¿a dónde? A la iglesia. O sea, la iglesia ya estaba establecida. En aquel día fue establecida. En el día de Pentecostés. Año 33 aproximadamente. Años Dominus, es lo que significa AD. Años de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Such as should be saved. O such as those who were saved, right? A los que estaban siendo salvos. En el griego es el participio presente. No nada más los que ya fueron salvos y se acabó el nicle, como dicen por ahí, ¿verdad? No, es continuamente sigue Dios añadiendo a su iglesia. Yo no lo añado, a usted, amigo, amiga, no lo puedo añadir, ni yo tampoco le puedo dar el don del Espíritu Santo. El que lo da es Dios, en las aguas del bautismo. Entendemos esto, hermanos. Viene la persona, entonces ahí comienza su carrera espiritual, ahí, saliendo de las aguas del bautismo, naciendo de nuevo, como Cristo le dijo a Nicodemo, right? Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Ahí empiezas tu carrera espiritual, no antes, no nada más porque levantaste la mano, no nada más porque tú ya sientes a Cristo en tu corazón y no fuiste ni siquiera bautizado. Cuando tú haces esto, Dios te añade, te bautizas, Dios te añade a su iglesia. Ahí empiezas tu carrera espiritual. Eres un bebito o bebita espiritualmente hablando, brand new born, siendo que nace de nuevo. Como decía ahorita, ¿verdad? En Juan 3 al 5 es donde Cristo le dice a Nicodemo, para que no digan nada, el Señor nada más está hablando de sí mismo. No, es Juan 3 y 5. John 3 to 5. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ya con eso terminamos. Juan 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo ya le dijo a Nicodemo y le pregunta cómo puede ser esto. Él estaba pensando otra vez físicamente hablando. No es un nacimiento físico otra vez, es un nacimiento espiritual que se efectúa otra vez en las aguas del bautismo. Ahí empieza tu carrera espiritual. Ahí no se acaba ya lo que tienes que hacer para ser salvo. Mucha gente dice: es que ustedes predican que ya una vez bautizándote, ya ahora sí ya eres salvo. ¿Cuándo he predicado eso? La Biblia no dice ya te bautizaste y ya eres salvo para siempre en la eternidad. Entras al estado de salvación. Ahí comienza tu salvación. Es más, ¿se acuerdan que Pablo en un versículo decía: estamos ¿qué? Ya más cerca de nuestra salvación? Ahorita no me acuerdo. Dice: estamos ya más cerca de nuestra salvación. Getting closer to our salvation. Yes. As the days pass. Tu vida sigues caminando fielmente, estás más cerca a la salvación final de eso que ni qué. Pero tienes que ser fiel hasta la muerte. No se acaba.
el crecimiento espiritual hasta que mueres, hasta que Dios te lleva de este mundo, right? Tienes que dar también, ¿qué? Frutos espirituales, spiritual fruits, right? Los frutos espirituales. Pero hasta ahí, hermanos, vamos a dejar en esta mañana. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas también que siguen sintonizándose vía Facebook Live. Si tú ya tienes en tu corazón ese deseo y quieres ya empezar una vida nueva en Cristo, aquí hay agua. ¿Qué impide que tú también seas bautizado? Contáctanos vía estos medios de comunicación para que Dios también haga una realidad del deseo que tú ya llevas dentro de tu corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso y pasaremos a la segunda parte de este servicio, unos 15 o 20 minutos, 15-20 minutes. God bless you. Dios les bendiga. Amén.